Muy buenas tardes. Antes que nada, quiero agradecer la invitación del comité organizador a presentar en este curso. Y bueno, a mí se me ha pedido presentar el tema cirugía bariátrica y recuperación de peso. ¿Cómo podemos prevenir los resultados? Antes que nada, presento mis conflictos de intereses, que no son muchos. Y entrando de lleno en el tema, primero entender un poco que con respecto a la eficacia de la cirugía bariátrica, así como modo de introducción, la cirugía bariátrica ha demostrado ser el tratamiento más efectivo para el tratamiento de la obesidad severa. Estamos hablando de una obesidad que tiene un índice de masa corporal mayor a 35. Esto en general es como el valor que nosotros siempre ponemos de índice de masa corporal, obviamente siempre hay excepciones, y el tratamiento quirúrgico siempre ha resultado superior con relación al tratamiento médico. Lo anterior se traduce en una disminución de los riesgos asociados a la morbilidad concomitante, en especial enfermedades como diabetes, enfermedades cardiovasculares, algunos tipos de cáncer que se asocian a la obesidad, como el cáncer de vejiga, el cáncer de páncreas, el cáncer de hígado, y mejoría de la salud mental y la calidad de vida de los pacientes que se someten a cirugía bariátrica. El tema estamos hablando en el fondo cómo podemos predecir los resultados en relación a la recuperación de peso. Sabemos en el fondo que hay múltiples estudios que evalúan factores predictores de éxito en cirugía bariátrica, como baja de peso. Estamos hablando de factores predictores como un resultado positivo, o sea, bajar por lo menos un 50% del exceso corporal, por lo menos a un año plazo. Pero hay resultados disímiles. Dentro de estos estudios destacan factores quirúrgicos y factores no quirúrgicos. De los factores quirúrgicos yo no me voy a expresar en esta presentación porque creo que no corresponde, eso tiene que ser más bien reservado a los colegas que son cirujanos, y aparte que cada vez están cayendo como más en menor importancia en relación a los factores pronósticos en relación a la baja de peso y la recuperación. Y también a factores no quirúrgicos. Dentro de los factores no quirúrgicos que nosotros revisamos en el fondo para ver lo que es el éxito de la cirugía bariátrica, hay algunas características del paciente, como son el sexo. En el fondo se ha visto en el fondo que las pacientes mujeres tienen una mejor respuesta a la cirugía bariátrica con mayor baja de peso. La raza, hay un estudio que ha comparado que pacientes de raza blanca versus pacientes, por ejemplo, latino o caucásico o afroamericana, tienen menor resultado frente a la cirugía bariátrica. A la edad, más que nada se refiere a que habitualmente pacientes más jóvenes que se operen tienen menor presencia de comorbilidades y mucha mejor movilidad, por lo tanto, su resultado a futuro en relación a la baja de peso es mejor. La de inicio de la obesidad, los pacientes que presentan obesidad más jóvenes versus los que quieren la obesidad en etapas más tardías, presentan mucho más baja de peso después de la cirugía bariátrica. Hay unas características sociales del paciente, como son un paciente que está casado, que tenga una muy buena relación conyugal, probablemente por todo el apoyo familiar que conlleva los procesos posteriores a la cirugía bariátrica, el nivel educacional elevado, la situación socioeconómica estable, y algunas características psicológicas, como son las expectativas realistas, que son tremendamente importantes, que el paciente sepa realmente cuál va a ser efectivamente la posibilidad y la real baja de peso, no creando sobre expectativa en el paciente que generalmente le generen frustración, ausencia de patología de salud mental y también una autoestima adecuada, ese paciente que es seguro de sí mismo, que tiene una buena expectativa de la cirugía y que queda realmente conforme con la baja de peso, más que nada enfocado en que nos genere frustración. Sí, se ha observado que hasta un 56% de los individuos operados han reganado peso a los 10 años post cirugía, y que hay un 25% que no logra la meta de peso esperado al primer año post cirugía. Esto es bien importante porque yo estoy hablando puntualmente acá de una referencia especial que habla de un 56%, pero hay otras revisiones que hablan que hasta un 60% de los pacientes han reganado peso a los 10 años, en especial después del segundo o tercer año post cirugía. Y esto es lo que nos convoca acá en la presentación. No hablar un tanto de los factores pronósticos para pensar en la baja de peso, sino saber por qué los pacientes reganan peso después de la cirugía. Entonces, ¿qué nos explica esta recuperación de peso? Existen factores asociados en el fondo que se van a confabular para generar una alza de peso, una recuperación de peso después de la cirugía bariátrica. Hay algunos factores dietarios, como son la alta ingesta de calorías y también una alta ingesta de hidrato de carbono y una mayor ingesta de consumo de alcohol. Algunos factores medioambientales y psicológicos, como son algunos cambios en la alimentación, ya sean aparición de atracones,
aparición de un comedor constante, que aquí habla de un grazing, que es una definición textual, es como un pastoreo que el paciente está constantemente comiendo y no respeta la saciedad, a factores psicológicos como son aparición de ansiedad, aparición de depresión, muchas veces esta frustración, porque muchas veces no consideran que la baja de peso no es lo que ellos quieran y muchas veces quieren tener unos pesos prácticamente que son muchas veces imposibles de alcanzar solamente con la cirugía, una falta de soporte, y eso se refiere a que un mal control con el equipo que estuvo detrás en el fondo hacer asesoría previa a la cirugía bariátrica, no solamente con el cirujano, sino que con la nutricionista, los nutriólogos, kinesiólogos, preparadores físicos, y una falta de actividad física. Muchas veces hay que pensar que estos pacientes que tienen una gran obesidad, sus masas musculares son más bien reducidas. Si no empieza a hacer una actividad física posterior, en el fondo, también se favorece que esta grasa vuelva a expandirse. Así que habitualmente son pacientes que no cumplen con las indicaciones de actividad física. Revisando en detalle, más o menos los puntos tocados, la recuperación de peso por cirugía en general, bueno, cuando es asociada a la mala adherencia, habitualmente hay una mayor ingesta calórica total, con un aumento en la ingesta de hidrato de carbono y un aumento en la ingesta de alcohol, de bebida alcohólica. La mala adherencia también, la actividad física pre por cirugía es más o menos importante. Si nosotros revisamos, este es un trabajo publicado ya hace algunos años, hasta el 2012 en Brasil, en el fondo, que hacían un seguimiento 6 años a pacientes, a 100 pacientes que habían sido sometidos a un bypass gástrico laparoscópico y veían en el fondo cuánto habían ganado peso durante el transcurso de estos 6 años, de los cuales los que sí habían reganado peso eran 56 pacientes versus 44 que no lo habían reganado. Y veían algunas características para saber que los que se habían reganado, qué es lo que había influenciado en esa reganancia de peso. Principalmente lo que destacaba es que los que se habían reganado tenían prácticamente 200 calorías más de ingesta diaria. Uno dice 200 calorías muy poco, pero siempre hay que recordar que los pacientes tienden a subestimar o subestimar lo que comen o muchas veces no lo reconocen. Pero sí lo que es importante que los pacientes que habían reganado peso, si ustedes pueden ver acá, estaban constantemente comiendo muchas más porciones semanales de snack dulce, en el fondo de dulce, de golosina, y también de comida rica en grasa, comida chatarra. Si ustedes ven, por ejemplo, en el caso de la comida chatarra, tienen prácticamente un 50% más que los pacientes que no habían reganado, y en el caso de las snacks dulces prácticamente pueden comer también un 50% más de snack dulces. Esto estamos hablando de porciones semanales. Y si uno ve también, por ejemplo, lo que es la consejería nutricional después de la cirugía, los pacientes que siguieron los controles nutricionales, ya sea con nutricionista o con nutriólogo, si ustedes ven los que habían reganado peso, los que no siguieron el control fueron prácticamente el doble, los que no hicieron actividad física preoperatoria y que reganaron peso fueron prácticamente 4 veces, o perdón, 5 veces mayor cantidad, y los que no siguieron haciendo ejercicios después de la cirugía, lo mismo, o sea, tuvieron una diferencia significativa. Por lo tanto, es lo que hemos venido hablando, en el fondo que los pacientes que tienden a reganar peso son pacientes que tienen menor actividad física y que no cumplen con las indicaciones nutricionales y no hacen los seguimientos nutricionales. También el abuso de alcohol. El alcohol hay que siempre considerarlo como una fuente de calorías líquido, cuyo consumo aumenta la ingesta de calorías total y favorece la recuperación del peso. En general, los pacientes que se someten a cirugía bariátrica tienen mayor riesgo de consumo y abuso de alcohol que la población general, y como yo les decía, los pacientes tienden a iniciar el consumo. También es importante recordar que sobre todo pacientes que se han hecho cirugías malabsortivas como los bypass, en el fondo tienen una mayor absorción del alcohol y una disminución en su metabolización, lo cual favorece que obviamente que hagan también una mayor reganancia de peso y mayor compromiso muchas veces en relación a los cuadros generales. Si ustedes ven, esto también es un trabajo para ver lo que es pacientes que habían reganado peso versus no reganado peso y que se hayan sometido a un bypass, los que habían reganado peso tienen prácticamente a 4 veces o 5 veces mayor consumo de bebida alcohólica. Y si ustedes piensan acá, estamos hablando de 20 gramos de alcohol, que 20 gramos de alcohol es el equivalente a 2 latas de cerveza, esto estamos hablando de consumo diario, o el equivalente a 2 copas de vino o incluso, si ustedes ven acá, 2 copas o 3 copas de whisky. La recuperación asociada a los cambios de tipo de alimentación, hay una mayor recuperación en relación a cambios de los patrones de alimentación. Y estos son, cambio, por ejemplo, muchos pacientes se van a hacer vegetarianos o veganos, y eso implica que como consumo mucho menos proteína y mayor cantidad de hidrato de carbono,
aparición de atracones y esta aparición del picoteo, el graze, en el fondo estar comiendo constantemente y no respetar la saciedad. Esto es bien importante, esto es un trabajo en el fondo que se hizo en alrededor de 2.000 pacientes que habían sido sometidos a cirugía bariátrica y se hizo un análisis en este caso un bypass gástrico en los que habían recuperado peso, haciendo más o menos 25 variables que podían influenciar en la recuperación de peso, destacando tres principales, que era no pesarse por lo menos semanalmente, no respetar la saciedad cuando ya estaban satisfechos y estar picoteando constantemente, que eran los tres principales que influenciaban. Los pacientes, en el fondo, que cumplían o que evitaban estas conductas, lograban un 38% de mayor baja de peso y menor recuperación de peso. Por lo tanto, es tremendamente importante que los pacientes tienen que respetar en el fondo la saciedad y tienen que ser capaces de evitar este picoteo constante en la alimentación. Lo otro importante es la falta del control del equipo multidisciplinario. En el fondo, todas las sociedades de cirugía bariátrica, los grupos de cirugía bariátrica y metabólica han desarrollado guías y protocolos sobre el seguimiento pre y postoperatorio de los pacientes. Esto incluye los controles con nutricionistas, kinesiólogos, psicólogos, psiquiatras y nutriólogos. Los pacientes que cumplen con el seguimiento logran mejor resultado en cuanto a la baja de peso y a mantención a largo plazo. Si uno lo ve acá, en el fondo, esto es un trabajo en el fondo que son N pequeñitos, pacientes que se ha hecho un bypass gástrico y que iban viendo cuáles acudían al control, por lo menos los controles citados en el protocolo durante el primer año, era el grupo 1, el grupo 2, era pacientes que iban esporádicamente y ya el segundo año se desaparecían de los controles y el grupo 3 entonces dejaban de asistir a los controles. Cuando se rescataban en el fondo al tercer año, si ustedes ven acá los índices de masa corporal con que partieron, en los pacientes que asistían al primer año y seguían esos controles después del primer año lograron una baja del 70% del exceso de peso. Y el tercer año esta baja era de 74%. Bastante bueno. Pero los pacientes que asistían solamente el primer año, pero se desaparecían del segundo año en adelante, la baja de peso el primer año un 65% y el tercer año este 65 se reducía a un 61%. Y los pacientes que simplemente se desaparecían y se rescataban para efectos del estudio, la baja de peso el tercer año era de un 56%. Por lo tanto, es tremendamente importante que los pacientes continúen con los controles con su equipo multidisciplinario en el fondo para asegurarnos en el fondo y para ir también pesquisando las patologías que pueden ir apareciendo en el camino. Hay que pensar que las principales patologías que hay son las comorbilidades psiquiátricas en general. Hay que pensar que la población con obesidad y que busca cirugía bariátrica presenta más patologías de salud mental que el resto de la población. Presenta mayor cantidad de depresión, comedores emocionales, trastorno con una alimentaria como bulimia y trastorno de personalidad. Y en general estos pacientes con patologías psiquiátricas no controladas tienen menor pérdida de peso con cirugía y con mayor riesgo de recuperación en relación a rechazo o a dificultad para adherir a exigencias nutricionales. Hay que pensar que se les va a imponer un plan de alimentación y muchas veces genera mucho rechazo en la población. Y aparición de estos trastornos de conducta alimentaria, como yo les decía, los atracones o el picoteo constante. Lo anterior, sobre todo cuando se pesquisan estos pacientes, no es que contraindiquen una cirugía, sino que tienen que ser preparados por el grupo, sobre todo los grupos de salud mental, para tratar de superar esta conducta y obviamente hacer un seguimiento mucho más estricto después de la cirugía. Entonces, la pregunta, ¿cómo nosotros podemos predecir los resultados de la cirugía bariátrica? Y eso en el fondo es la idea de esta presentación. Lo principal es entender que para poder responder a esta pregunta, nosotros tenemos que pensar cuáles son los pacientes que más reganan peso. Y esos son los pacientes que no han sido tratados o operados o hecho un seguimiento en un equipo multidisciplinario. Por lo tanto, la recomendación es siempre al paciente, en este caso, elegir grupos en el fondo que tengan equipos multidisciplinarios con cirujanos, no solamente con cirujanos, sino que con nutricionistas, psicólogos, psiquiatras, kinesiólogos y nutriólogos, porque nos van a permitir en el fondo hacer un seguimiento mucho más estricto, pesquisar sobre todo patologías de salud mental, trastornos también de déficit nutricional y de déficit vitamínico que no van a favorecer que el paciente no regane peso. Tiene que haber un cumplimiento por parte del paciente de todas las fases de evaluaciones previas a la cirugía bariátrica. Y eso es tremendamente importante. Estamos hablando al paciente que uno le tiene que exigir en el fondo que tiene que adherir a todas las indicaciones que se le dejan. Si a uno se le pide o uno le indica al paciente en el fondo que tiene que adherir a una pauta de alimentación para bajar un poco de peso, pero de cirugía el paciente lo tiene que demostrar, tiene que ser capaz de cumplirlo. Y lo otro importante es que tiene que también hacer una pauta de asesoría kinésica, ya sea con preparadores físicos, no con los kinesiólogos, que van a permitir también mejorar lo que es masa muscular y empezar a preparar a futuro y después de la cirugía.
El paciente que se niega a asistir a un control, por ejemplo, que rechazan ir al psiquiatra, que rechazan ir al psicólogo, son pacientes en el fondo que uno le tiene que explicar en detalle, en el fondo que si no cumple con las indicaciones, probablemente no debería ser candidato a cirugía y probablemente en el supuesto que se opere va a tener muchas mayores posibilidades de reganar peso después a lo mejor de un éxito relativo. También importante, y en eso nos apoyamos en nuestro equipo de salud mental, que se tiene que pesquisar todas las patologías psiquiátricas previas a cirugía para tratar de mantenerla lo más estable posible con un tratamiento adecuado para que el paciente se pueda operar a futuro. Y lo principal es adquirir un compromiso de parte del paciente en adherir al calendario de citaciones por cirugía. A lo mejor eso puede sonar un poquito utópico, pero yo creo que no, un paciente en el fondo que está bien informado, que conoce las características de su operación y que conoce las características del tratamiento, debe ser capaz de comprometerse a asistir a los controles. Y para eso probablemente nosotros tenemos que incentivarlo y estimularlo a que vengan a los controles. En el fondo que vamos a demostrar, y con toda esta evidencia que yo le he presentado, que el paciente que asiste a los controles va a tener no solamente un éxito en el fondo de la cirugía, sino que vamos a evitar una reganancia de peso. Y con eso yo termino mi presentación. Le agradezco mucho su atención y espero que haya sido una presentación clara y obviamente en la sesión de respuesta y preguntas le aclararé todas las dudas que puedan haber. Muchas gracias.